comentando series en más de 5 minutos. Hace unas semanas volví a ver El Internado, después de 15 años, así que voy a hacer una comparativa de cuando la vi con 15 años y viéndola ahora con 30, hablando de los personajes, la trama y mis impresiones. Es imposible condensar tanta información en tan poco tiempo como he hecho en otros vídeos, por lo que este será más largo de lo habitual, pero no tanto como las 7 temporadas de la serie que está actualmente en Netflix y que voy a desarrollar, por supuesto, con spoiler. Hace años veíamos los capítulos de las series cuando los estrenaban en la tele, normalmente por la noche. Se hacían eternos por los anuncios. Yo al menos no siempre podía verlos enteros porque había que irse a dormir para madrugar al día siguiente y había que esperar una semana para ver el siguiente capítulo que siempre te dejaba con la intriga y a veces incluso meses cuando terminaba la temporada. Esto hacía pues que no cogiera el ritmo de la trama, que se olvidaran algunos detalles y me ha gustado mucho ver esta serie otra vez de seguido y teniendo en cuenta y recordando muchas de las cosas que vi en su momento y que me han devuelto a aquella época. La trama transcurre en el internado La Laguna Negra, un colegio de élite en un lugar remoto en medio del bosque cerca de la laguna que le da nombre. La serie empieza con una mujer escapando de un psiquiátrico y buscando el internado. Ella es María. Poco después, los hermanos Marcos y Paula llegan al internado tras la desaparición de sus padres. Héctor, en ese momento el director, se convertirá en su tutor legal y allí conocerán a sus nuevos amigos. Marcos entra a formar parte del grupo de Iván, Carol, Vicky, Roque y Cayetano, mientras que su hermana pequeña Paula será la mejor amiga de Evelyn. El misterio siempre ha envuelto al internado, también décadas atrás, cuando todavía era un orfanato en el que Héctor creció. Pero las investigaciones de los chicos empiezan cuando Alfonso, el profesor de historia, el primer profesor de historia, alerta a Carol y a Vicky de que el internado es peligroso. Alfonso ha descubierto qué pasó con 5 antiguos alumnos del orfanato y ha conseguido pruebas. Sin embargo, muere, o mejor dicho, lo asesinan antes de que pueda hacer nada. Los chicos ya están avisados de que algo malo ocurre y a partir de ese momento empezarán a descubrir todo lo que hay detrás y debajo del internado, como los famosos pasadizos, el laberinto que se extiende bajo los cimientos del colegio, con varias entradas secretas por la chimenea de la biblioteca, el bosque y donde hay salas, celdas, jaulas y laboratorios. Y es que en el antiguo orfanato y actual internado se experimenta con niños. Aquí es donde entra María, que después de años de búsqueda al fin ha localizado a su hijo Iván, a quien le robaron al nacer cuando ella era adolescente y trataron de hacerla pasar por demente como si eso nunca hubiera pasado. En esto estuvo implicado, entre otros, Jacques Noiret, padre adoptivo de Iván, pero esto no se descubre hasta más adelante. Noiret tiene un historial de violencia y malos tratos, no solo hacia sus parejas anteriores, sino también hacia su hijo Iván, y por lo que éste tiene ese carácter tan brusco y agresivo, aunque él no es como su padre. El caso de María e Iván no es un caso aislado, ya que durante años los responsables del orfanato han estado ocultando la experimentación con niños, la muerte de algunos de ellos y la separación de sus verdaderas familias, para llevarlos con otras que pagaban por ellos, ocultándoles su verdadera identidad y haciéndolos formar parte, sin saberlo, de una red mucho más grande de experimentación ilegal. Sin duda, lo que más me ha gustado es el desarrollo de la trama a lo largo de la serie. En un primer momento no te puedes llegar a imaginar la complejidad que tiene. Poco a poco, con el paso de las temporadas, se van desarrollando los personajes, tanto los principales como los que en un principio no parecen tan importantes. Los flashbacks son recurrentes y explican muchas cosas, como por ejemplo que todo el mundo tiene un secreto. Desde luego es admirable la doble vida que pueden llevar algunos. Hay muchos casos, pero voy a mencionar solo algunos. Fermín / Carlos es el cocinero jefe del internado, pero en realidad es un espía infiltrado. Nora, una de las profesoras de historia, y también es una espía. Lo mismo pasa con Rebeca, profesora de historia y espía.
Amelia, profesora de infantil y espía. Alicia, profesora de filosofía y policía. Y Camilo, profesor de latín y nazi encubierto. Porque lo que realmente fue el orfanato en su momento, y es ahora, después de que Héctor, con la nostalgia de lo allí vivido, con la necesidad de justicia y el deseo de recuperar a su hermana de la que los separaron cuando eran niños, motivos por los que reabre el internado, y pensando en los trágicos sucesos que allí acontecieron, son cosa del pasado, es un refugio de nazis fugados de Alemania tras la Segunda Guerra Mundial. Pero ahí no queda todo, porque la serie también tiene un toque paranormal. Aunque podría haberse desarrollado sin esto, ya que con tanto espía hay cosas que se podrían haber descubierto por métodos tradicionales, le otorga algo especial. A Julia se le aparecen algunas personas que han muerto, normalmente de forma trágica, que han dejado una cuenta pendiente en vida o tienen algo que comunicar. Lucas, el hijo de Martín, que se incorpora más adelante como profesor de física y que lógicamente también guarda un secreto, tiene algunos sueños que se cumplen. Y Rebeca, otra de las tantas profesoras de historia, es capaz de ver lo más oscuro del pasado de una persona tan solo rozando su piel. Además, en la última temporada, los chicos empiezan a soñar con la misma persona, un hombre al que no han visto nunca, con un aspecto demacrado y una llamativa cicatriz en la cara, y que dice ser Héctor de la Vega, y les pide que bajen a los pasadizos a buscarlo. Este hombre tiene un don, ya que además de aparecerse en los sueños de los demás, sabe cosas que han pasado o pasarán y que no podría saber más que teniendo esa sensibilidad especial para ello. Este hombre es Max Lvov. Me parece curioso que teniendo una amiga que es Julia, capaz de ver a los muertos y transmitir sus mensajes, y que han comprobado en varias ocasiones que esto es cierto, como con Cayetano, Valentina, la madre adoptiva de Iván, o Eva Wolf, ¿cómo es que les cuesta tanto creer que haya un hombre atrapado en los pasadizos capaz de meterse en sus sueños para hablar con ellos? Y que después de encontrarlo y hablar con él, sigan dudando de que realmente sabe cosas. Pero bueno, son estas cosas de las series para generar intriga e interés. Todos los experimentos que en un primer momento parecen llevarse de forma aislada en el internado tienen su origen en la Segunda Guerra Mundial por Ritter Wolf, médico nazi que ya experimentaba en los campos de concentración. Este hombre, como no, también tenía una doble identidad, y es a su vez Santiago Pazos, abuelo de Marcos y Paula. Su verdadera hija, Eva Wolf, a la que he mencionado de pasada hace un momento, se contagió accidentalmente con el virus que él inoculaba a los judíos, por lo que ha pasado toda su vida desarrollando una medicina y una cura definitiva para la enfermedad. Más adelante es la farmacéutica Otox, de la que Jacques Noiret, entre otros, es accionista, la que se está encargando de realizar los experimentos, fabricar las medicinas y crear la máquina de radiación lumínica que al parecer cura de forma definitiva a los enfermos. En la creación de esta máquina es donde entra Max Lvov, el hombre misterioso del que hemos hablado antes. Esto explica el asombroso parecido entre Eva Wolf, Irene Spee / Sandra Pazos, la madre de Marcos y Paula, y la propia Paula, por medio de la manipulación genética. El internado, el edificio y su infraestructura, y también el desarrollo del virus, me recordó a Resident Evil, especialmente cuando Marcos e Iván descubren en los pasadizos un ascensor que da acceso a los laboratorios de Otox, o cuando Saúl, Fermín y Rebeca descubren el origen del virus y los planes de la farmacéutica. Aunque no aparecen zombies, el objetivo de liberar el virus entre la población mundial, generar una pandemia y enriquecerse vendiendo los medicamentos, además de la idea de los nazis de que solo los más fuertes deben sobrevivir, me vinieron a la cabeza estas películas, además de la pandemia real que hemos vivido en los últimos años y que hay quienes piensan que estaba preparada, al igual que el virus T, el virus de Otox y el COVID-19. Además, en Resident Evil está el edificio de Umbrella Corporation, la Colmena, que tiene tropecientas plantas subterráneas, y el internado tiene las instalaciones de Otox también bajo la escuela. La última temporada del internado es la que más se parece a lo que hemos vivido en los últimos años con el COVID,
ya que habilitan la tercera planta para confinar a los enfermos, ya que el virus, al menos la cepa más peligrosa, se contagia por el aire. Dentro de la sala cada vez hay más enfermos, pero solo los que están contagiados con esta nueva cepa, ya que los que se contagiaron al principio lo hicieron por sangre y no se contagia igual. Dentro ya hay mucha gente en un espacio muy pequeño y con mucho tiempo libre, por lo que las paranoias y las conspiraciones no tardan en aparecer, haciendo más complicada aún si cabe una situación límite. Con 15 años me gustaba el salseo, y lo más interesante era la relación entre Marcos y Carol, que ya desde el principio se sabía que algo iba a pasar entre ellos. Cuando empieza la serie, Carol está saliendo con Iván, pero se enamora de Marcos, así que existe ese triángulo amoroso tan común en las novelas o películas destinadas a un público adolescente. Finalmente, la relación de noviazgo entre ellos es muy breve, contada principalmente con los flashbacks durante el verano que han pasado juntos, una vez que Carol ya ha muerto. Y es que Marcos se ha pasado la mayor parte de la serie con Amelia. Más adelante, otra de las relaciones destacadas es la de Iván y Julia, que al principio se llevan mal. Él la llama cazafantasmas por su capacidad para ver a los muertos y se atacan mutuamente, están todo el día echándose pullitas. Podría ser lo que ahora conocemos como enemies to lovers. Puede que incluso podamos considerarlo como una relación tóxica en algunos momentos. Tanto Julia como Iván tienen mucho carácter, son conflictivos y mientras que por un lado tienen una relación intensa y apasionada, esa misma fuerza también llega a dañarlos, porque los malos momentos son muy malos. Especialmente cuando, debido a las medicinas que toman para combatir el virus, se ha acelerado el Alzheimer congénito que Iván podría haber sufrido en un futuro al tener antecedentes familiares. Iván no quiere que Julia sufra su enfermedad, por eso rompe con ella de mala manera para alejarla de él sin contarle lo que le está pasando. Pero eso solo hace que sufran los dos. Aunque se trata de una serie y es ficción, la falta de comunicación y la claridad entre los personajes motiva la complejidad y los secretos en la trama, en realidad es algo totalmente desaconsejable. Ahora, con 30 años, destacaría las relaciones de los personajes de tres formas. Por un lado, las relaciones de amistad. La que más me gusta, la de Marcos e Iván. Un enemies to friends clarísimo. Al principio se llevan mal, especialmente por Carol, ya que ambos sienten algo por ella. Pero después se convierten en uña y carne, y me encanta el buen rollo que tienen, lo mucho que se apoyan y se protegen. Como relación romántica destaco la de María y Fermín. Aunque Fermín / Carlos guarda muchos secretos, el amor por María es real y la forma de cuidarla es preciosa. Todas las mentiras, o más bien la información que le oculta, es para mantenerla alejada de su trabajo como espía y de sus enemigos, por el peligro que eso conlleva para él y que no quiere que le afecte a ella. Lógicamente eso no pasa y María se ve muchas veces en situaciones complicadas porque se entromete donde no debería. El final de Fermín es en el último capítulo, es completamente injusto en mi opinión y creo que deberían haberle dejado vivir y ser feliz después de todo lo que ha hecho por los demás. Como relación familiar, la de María e Iván. La relación entre ellos, madre e hijo, me parece de las más bonitas. Tampoco es una relación fácil, puesto que Iván al principio no trata bien a María. Para él es solo una más de las limpiadoras del internado. No entiende por qué ella siempre está pendiente de él y la desprecia, pero ella se mantiene firme, lo cuida y lo protege solo como una madre haría. No se rinde, no da un paso atrás. Ha conseguido lo que llevaba toda su vida buscando, que era encontrar a su hijo, y en un principio solo se conforma con estar cerca de él, aunque él no sepa ese lazo que les une en un principio. Y con el tiempo, cuando Iván descubre quién es ella, entonces se protegen mutuamente. Iván sigue teniendo ese toque macarra y duro que le caracteriza, pero ya sabiendo quién es él y quién es su madre. Con 15 años yo no soportaba la trama de las niñas pequeñas, de Evelyn y Paula. Siempre se estaban metiendo en líos y complicándolo todo.
Pero ahora, viéndolo de otra manera, he visto que su amistad es fuerte, pura y sincera. Son muy traviesas, me tomen todo, curiosas y a veces hasta repelentes, pero dentro de toda esa trama dramática de la serie, ellas le dan ese toque de ternura e incluso gracioso, con las ocurrencias que tienen y su perspectiva, que por su edad y su forma peculiar de ver el mundo, dan lugar a situaciones cómicas. Con 15 años ni pensaba en estas cosas, pero ahora el personaje que más ha cambiado y cuya evolución ha sido más drástica es Elsa. Las primeras temporadas era egoísta, manipuladora, borde, interesada, pero después se vuelve más comprensiva, preocupada, generosa, firme y justa. Hasta prácticamente la última temporada anda completamente perdida. Le falta información, los secretos y las mentiras hacen que no se entere de nada, ni de quién era su padre en realidad, ni sabía que tenía un hermano, ni sabe lo que sucede en el internado con los alumnos, ni con Otox, ni sabe qué planes tienen realmente Noiret mientras son pareja. Es un personaje que vive engañado hasta el final y que abre los ojos demasiado tarde, pero que sabe compensar sus malas acciones sacrificándose. Pasas de odiarla a quererla. Por supuesto, también hay que mencionar a Jacinta, la gobernanta. Lleva años en el internado, ya trabajaba allí cuando era un orfanato. Conoce muchas cosas de lo que se hacía allí, pero aún así le faltan datos cruciales y ya hay cosas que va conociendo poco a poco al igual que el resto. Es una sargento de hierro, cascarrabias, las niñas las ponen en aprietos constantemente, de los que a veces sale airosa y otras veces no tanto. Todo lo que ha hecho siempre ha sido proteger a los niños del orfanato y del internado, especialmente a los más vulnerables. Así lo hizo con Héctor de la Vega / Samuel Espí, con Marcos y Paula, con Pablo, el hermano de Elsa. Siempre se ha llevado mal con Elsa, ya que tuvo una relación con Joaquín, el padre de ella, antes de que ésta naciera, y él después de eso la despreció. Elsa siempre ha creído que Jacinta la odiaba, pero a quien realmente odiaba era a su padre, no solo por su fallida relación, sino por su implicación en los experimentos de Otox. No ha tenido una vida fácil y su mayor error fue alejarse de su propia hija, pero sin duda Jacinta es un pilar fundamental del internado y por eso Héctor recurre a ella cuando decide reabrirlo. La asignatura de Historia en el internado en Laguna Negra es equivalente a Defensa contra las Artes Oscuras en Hogwarts. Es la asignatura maldita. A todos los profesores que la imparten les pasa algo. Primero Alfonso, que muere. Elsa, que tiene muchos problemas. Su relación con Héctor, la infidelidad, el divorcio, el aborto, la desaparición y muerte de su padre, la pérdida de su bebé de acogida, que al final también muere. Y en ocasiones da clase, aunque su función principal era jefa de estudios y posteriormente directora del internado. Nora, que muere. Rebeca, que lleva una doble vida y casi muere. Pero esto de la doble vida es algo imprescindible para formar parte de la plantilla del internado. Hasta el pinche de cocina, del que no sabemos su nombre y que aparece un par de veces, ese señor también es un infiltrado. Por otra parte, la serie utiliza la publicidad por emplazamiento de forma evidente y nada sutil. Ahora me he dado cuenta de la cantidad de productos y servicios que se promocionaban en cada capítulo. Telefonía, coches, productos de limpieza, servicios postales, bebidas, ropa y mochilas, bolsos, estudios y formación. Es cierto que está bien integrada, pero a veces el foco de la cámara apunta directamente a esos elementos que realmente son accesorios en la trama y te sacan de la escena para decirte cómprame. El internado fue una serie española, comienzo de muchos actores como Ana de Armas, Blanca Suárez, John González, Elena Furiase, Martín Rivas y escaparate de muchos otros ya muy reconocidos como Luis Merlo, Natalia Millán o Amparo Baró. ¿Cómo imaginar 15 años después que, por ejemplo, Ana de Armas habría triunfado en Hollywood y estaría nominada a los Oscar por el biopic sobre Marilyn Monroe? He disfrutado muchísimo viendo de nuevo el internado y analizando todo esto. Me parece que tiene un buen desarrollo y un buen final, aunque cuesta que se resuelva todo, porque siempre hay trabas, siempre aparece un nuevo personaje
el que menos te esperas, que aparece para frustrarlo todo, que es muy malvado. Pero creo que todo está bien medido. Hay pocas cosas que no tengan su explicación. Prácticamente todo tiene un porqué y todo queda bien cerrado. Por supuesto que me dejo muchas cosas sin mencionar, pero es que hay tantísimo. Si os gustó en su día y tenéis tiempo, posiblemente paséis unos buenos ratos viendo esta serie. Y si habéis llegado hasta este punto del vídeo y no la habíais visto, pues quizá os apetezca hacerlo. Si os ha llamado la atención, hay muchas cosas más que descubriréis más allá de este vídeo. Actualmente en Prime Video está disponible una nueva versión, El internado Las Cumbres, pero creo que no es para mí, al menos de momento. A los que la habéis visto, ¿os sentís identificados con algo de lo que he comentado? ¿Hay algo que destaquéis al haberla visto de adolescentes y luego de adultos? Si es así, os leo y hasta la próxima.